Estás en tu programa Mujeres de Hoy. Gracias por acompañarnos esta mañana y siempre. Este programa, como ustedes lo saben, está dedicado para nosotros las mujeres y también, ¿por qué no?, para los varones, si nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Y pues recordándoles que estamos en todas las redes sociales simultáneamente en este programa. Y pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante para información de todos ustedes. Estamos tratando algo que probablemente muchas personas desconocen, que es la equinoterapia. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la equinoterapia? En la equinoterapia, el caballo cumple una finalidad terapéutica. Es vamos a decir, se utiliza al caballo, que realmente él es la estrella de esta terapia, vamos a llamarle así. Y al contribuir a la integración, socialización de las personas que sufren una discapacidad física o psíquica o algún tipo de trastorno del comportamiento. ¿Cuáles son los beneficios de la equinoterapia? La equinoterapia aumenta la motivación y la mejora de la autoestima, entre otros muchos beneficios. Entre los numerosos beneficios de la equinoterapia se pueden diferenciar aquellos que afectan a los aspectos psicológicos y otros que favorecen al bienestar físico del individuo. ¿Cuáles son los beneficios psicológicos? Aumenta la motivación, mejora la atención y la concentración, ayuda a corregir los problemas de conducta, estimula la efectividad y la sensibilidad táctil, visual, olfativa y auditiva, desarrolla la autoconfianza y contribuye a afianzar la autoestima. Se logra un diálogo no verbal con el caballo, que también pues, facilita las relaciones sociales, favorece la percepción del espacio temporal. Hay más beneficios la pregunta es, ¿hay más beneficios de la equinoterapia? ¿Cuáles son sus beneficios físicos? Se ofrece sobre todo la fortaleza musculatura y mejora el equilibrio y la coordinación. El caballo transmite vibraciones que actúan sobre el sistema nervioso del jinete, estimulándole, refuerza la psicomotricidad y mejora la postura del tronco, cabeza y cuello. Favorece el funcionamiento del aparato respiratorio. También mejora el sistema circulatorio. Es tan grande la sensibilidad de los caballos que desde el primer momento en que una persona pone el pie en un estribo, se dan cuenta de que sí sabe montar. El mismo caballo lo siente. Si tiene miedo también, si le pasa algo también y si tiene un mal día también. Es una cuestión de receptividad entre ambos. También vemos que es una terapia física y mental complementaria, cuyo elemento central es el caballo. Este animal es usado para ayudar a las personas discapacitadas a mejorar su calidad de vida. La equinoterapia como actividad abarca 4 áreas disciplinarias. Una, la medicina, otra, la psicología, otra, la pedagogía y el deporte. Para explicarnos en qué consiste, invitamos a una experta de este tema. Es un tema, nuestra terapeuta, que es nuestra ingeniero María Elena Salcedo, que tenemos el gusto de tenerla aquí. Y antes de presentarles, pues, les invito a que veamos que también los niños autistas pueden tener esta terapia. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Broadcasting te invita a conocerlos. Hoy en la historia. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. CCBM Broadcasting te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad.
Bienvenidos a su estudio del programa Las Mujeres de Hoy. El estudio es el estudio bíblico que siempre damos una parte pequeña del mundo que explorar dentro de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y contestando una de las preguntas de nuestros televidentes, me preguntaban qué es la vida eterna, qué significa la vida eterna. Pues viendo esta pregunta, nos dimos a la tarea de contestárselas en esta sección. Y si tienen alguna ustedes otra pregunta o algún comentario, háganosla saber dentro de nuestras redes sociales y también en este programa que salen los teléfonos, el WhatsApp. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, que con mucho gusto los vamos a abrazar y aplicar en lo que ustedes nos indiquen y nos digan, como críticas constructivas y también destructivas, hermana, también los aceptamos, porque sabemos que estamos trabajando para mejorar todo lo que nosotros proyectamos en este canal y qué bueno que ustedes sean participantes en todo esto. Pero vamos al tema. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un regalo de Dios que viene únicamente, ojo, únicamente a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Las invito a que vayan por su Biblia y vamos a explorarla. En Romanos 6:23, en esa escritura es donde nos dice el Señor: este regalo de la vida eterna viene a aquellos que creen en Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, dice Juan 11:25. El hecho de que describe en referencia a esta vida eterna nos indica que la vida es perpetua, es decir, continúa para siempre y sin ni un final, no tiene final. Sin embargo, es un error ver la vida eterna como simplemente una progresión interminable de años. Muchas personas creen que la vida eterna pues, se adquiere a través de cuenta interminable de años cuando te mueres, y no es así. Una palabra común del Nuevo Testamento para referirse a eterno es la palabra aionios, que lleva la idea de calidad al igual que de cantidad. Ese es el significado. Entonces, de hecho, en realidad la vida eterna para nada está asociada con años, ya que es independiente del tiempo. La vida eterna puede funcionar fuera de y más allá del tiempo que conocemos, así como puede funcionar dentro del tiempo que conocemos. Pero por esta razón se puede pensar en la vida eterna como algo de lo que los cristianos experimentamos ahora. Los creyentes no tienen que esperar para la vida eterna, porque no es algo que comienza cuando mueren. Más bien, la vida eterna inicia en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto? Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, que siempre lo diremos en un arrepentimiento genuino, es cuando el Señor nos perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, y el Señor nos envía al Espíritu Santo. Y en automático nos sella el Espíritu Santo para dirigirnos a través de esta vida, y Él nos habla a través de nuestro espíritu qué es lo que tenemos que ir haciendo, cómo seguirle, y nos inculca amor para el Señor. También nos dice cómo leer nuestra palabra, ese propósito que tiene el Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a través de nuestra vida para llevar una vida de relación con Él. Después de esto, el Señor nos indica que adquirimos también la vida eterna. Pero, ¿qué es esto? ¿Es nuestra posesión actual? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Fíjense que el creyente dice tiene, en tiempo presente. Esta vida, en el griego también, el verbo es un tiempo presente. Encontramos construcciones de frases similares de Juan 5:24 y en Juan 6:47. Lo maravilloso es que el enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición actual en Cristo nuestro Señor.
Dicho esto, la Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesucristo. En Juan 17:3 dice un pasaje importante en este sentido. Jesús ora y dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús equipara la vida eterna con un conocimiento de Dios y de su Hijo. No hay conocimiento de Dios sin el Hijo, ya que es a través del Hijo que el Padre se revela a los creyentes. ¿Dónde viene? En nuestra Biblia, ya que la estamos estudiando, viene en Juan 17:6 y 14:9. Este conocimiento de la vida eterna, del Padre y del Hijo, es un conocimiento verdaderamente y sobre todo personal. No tan solo un conocimiento académico, porque habrá algunos en el día del juicio que asegurarán ser seguidores de Cristo, pero realmente nunca tuvieron una relación con Él. A esos falsos maestros Jesús les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. El objetivo del apóstol Pablo fue conocer al Señor y él relacionó este conocimiento a la resurrección de entre los muertos, con el fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, dice en Filipenses, nuestro amado Pablo, Filipenses 3:10-11. En la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan ve un río que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y los ojos del árbol eran para la sanidad de las naciones, dice Apocalipsis 22:1-2. En el Edén nos rebelamos contra Dios y fuimos desterrados del árbol de la vida, dice Génesis 3:24. Al final, Dios por su gracia nos dio un regalo inmerecido que restaura nuestro acceso a ese árbol de la vida, vamos a llamarle así. Este acceso se logra solo a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Ahora mismo el Señor nos invita a cada pecador a que conozca a Cristo y reciba esa vida eterna que menciona Él, su palabra, la Biblia. Y dice en Apocalipsis 22:17, y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que dice en Apocalipsis 22:17. Y también, ¿cómo puede usted saber que tiene la vida eterna? Porque también esa pregunta no la hacen. Primero que todo, tenemos que arrepentirnos genuinamente, nuevamente lo repetimos, y confiese sus pecados delante de nuestro santo Dios. Luego, acepte el Salvador que Dios ha provisto por usted, que es Jesucristo, y para usted, que es Jesucristo. Porque dice en Romanos 10:13, recuerden esto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados y los míos también, y resucitó al tercer día. Crea estas buenas nuevas, confíe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y va a ser salvo. ¿Dónde viene? En Hechos 16:31 y Romanos 19:10. Es lo que dice la palabra del Señor. Y también nos dice, Juan nos los dice de una manera más sencilla todavía. Dice Juan, dice en Juan 5:11-12, Dios nos ha dado vida eterna y esta es la vida, que está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es lo que dice Juan, en primera de Juan 5:11-12. Le suplico que lea todo lo que hemos visto, anótenlo cuando tengan esta sección para que nosotros podamos platicar con ustedes, me sigan haciendo preguntas y con mucho gusto se las voy a contestar, como esta, ¿qué era la vida eterna? Espero que les quede claro y de una manera sencilla, porque son temas muy profundos que tenemos que tratar, pero sí podemos hacerlas de una forma resumida para que ustedes la puedan comprender mejor. Estamos
a sus órdenes, y cualquier cosa que quieran preguntar, en redes sociales y también en nuestros teléfonos que aparecerán en pantallas. Dios los bendiga y continuamos con el programa. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los años dorados. Por CCBM Broadcasting. Más que teología, el camino a Jesucristo. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en guerra, edificando hombres de verdad. En la equinoterapia, el caballo cumple una finalidad terapéutica: contribuir a la integración y socialización de las personas que sufren una discapacidad física o psíquica o algún tipo de trastorno del comportamiento. Entre los numerosos beneficios de la equinoterapia, se pueden diferenciar aquellos que afectan a los aspectos psicológicos y otros que favorecen al bienestar físico del individuo. Beneficios psicológicos: aumenta la motivación, mejora la atención y la concentración, ayuda a corregir problemas de conducta, estimula la afectividad, la sensibilidad táctil, visual, olfativa y auditiva, desarrolla la autoconfianza y contribuye a afianzar la autoestima. Se logra un diálogo no verbal con el caballo que facilita las relaciones sociales. Favorece la percepción espacio-temporal. Beneficios físicos: fortalece la musculatura y mejora el equilibrio y la coordinación. El caballo transmite vibraciones que actúan sobre el sistema nervioso del jinete, estimulándole. Refuerza la psicomotricidad. Mejora la postura del tronco, cabeza y cuello. Favorece el funcionamiento del aparato respiratorio. Mejora el sistema circulatorio. En estas terapias, el caballo, mediante su carácter y sus movimientos, actúa como instrumento de rehabilitación. El paciente no guía al caballo, sino que es el terapeuta quien realiza esta acción y le indica qué ejercicios tiene que realizar al tiempo que guía al caballo por la pista, realizando diversos circuitos que activen la musculatura del paciente según sus necesidades. ¿Te interesa aprender más de esta fascinante disciplina? Participa en nuestra próxima formación. 55-498-72029. Pues bienvenida, mi querida María Elena. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros y sobre todo con un tema tan interesante como es la equinoterapia. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que te llevó a tener esta ciencia, ¿cómo le podremos llamar? Esta disciplina. Terapia, esta disciplina. Sabes de que todo surgió porque mi esposo adquirió un caballo. Y cuando ya teníamos el caballo, claro que yo montar en mi vida, y cuando él lo adquirió, él me sugirió, me decía, pues vamos a darle un uso al caballo que sea de ayuda para otras personas. Ajá. Pero no sabíamos de qué manera lo podíamos hacer. Entonces se dio cuenta que había unos cursos de equinoterapia en Los Ojos de Dios. No sé si ha escuchado de sí, esta asociación civil que ellos están enfocados en ayudar a niños con discapacidad. Entonces ellos programaron cursos de equinoterapia. Cuando mi esposo me dice a mí, pues claro que yo así como que, permíteme tantito, si yo ni siquiera sé montar. ¿Te agarró el frío, hermana? Sí, pues dije, ¿cómo? O sea, yo no sé nada de caballos, pero no cabe duda que Dios tiene planes, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos algo y Dios no tiene límites. Nosotros nos limitamos en nuestra mente, en nuestra capacidad, y Dios dice, no, o sea, no es así. O sea, hay planes. Entonces tomé el curso y Dios me dio la oportunidad de tomarlo con la mejor de México y creo que de América Latina, que es Edith Gross, es alemana, y ella vino aquí a Juárez, dio varios niveles, gracias a Dios tomé los 4 niveles,
Y así fue como empecé, o sea, tomé los cursos, me involucré, aprendí, tuve que aprender así como que tienes 3 días y aprender lo que... Ese sí que fue un curso así urgente. intensivo. Inclusive cuando llegué a los cursos, pues todavía es muy, muy verde en cuanto a la monta, pero... Y todavía la monta siempre la vas mejorando y la vas mejorando y la vas mejorando. Entonces, con ella las tomé los cursos y ya que terminé, Edith lo primero que hace es enseñarte a montar, lo primero, porque si no haces una monta correcta, tú no puedes dar una terapia correctamente. Por supuesto. Porque la postura es clave en lo que es la equinoterapia. Entonces la postura desde el momento que te subes al caballo y cómo vas a impartir la clase. Entonces fue muy intenso. De ahí yo, a partir de que nosotros teníamos nuestro caballo, los tenemos hay diferentes lugares aquí en Juárez donde rentan caballerizas. Y mi esposo empezó a presionarme de que, ¿y a qué horas vas a dar terapia? Y le dije, espérame, pues es que yo no sé, o sea, apenas estoy aprendiendo. Y pues ahora sí que, ahí está. Cuando nosotros estábamos en esas caballerizas, llegó una persona preguntando que quién daba equinoterapias. Fíjate. Parecía como si supieran que le digo, válgame Dios mío. Y pues ahí, el primer niño un niño hermoso, es un niño que fue una bendición porque él había tenido un problema, él había tenido un accidente de auto y había tenido un problema con su pelvis. Ajá. Y con él empezamos, aunque yo no estoy enfocada tanto a la parálisis cerebral o a problemas tanto físicos, fue el primer pacientito, el primer niño que tuve y fue una bendición porque un niño muy carismático y a pesar de la corta edad que tenía el niño, era un niño bien positivo, o sea, un niño de que él no estaba triste. Qué hermoso. A mí la verdad que me bendijo tanto que me dio una lección que dije, Dios mío, yo no se queja de tantas cosas y esta criatura siempre estaba contento y llegaba y se subía al caballo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Y de ahí ya me enfoqué a más niños con autismo, porque ya llegó una mamá con un niño, ella tenía su niño autista y un hermanito con ansiedad infantil. ¿Corrió la voz, hermana? Sí. ¿O te anunciaste? Sí, no, ahí corrió por la voz. recomendación. Sí, porque por amigos o conocidos y empecé. Y este niño, Josué y Ángel, son 2 hermanitos, también una bendición. Y fue impresionante ver cómo los niños empezaron a avanzar y avanzar y avanzar. Y cómo las mismas mamás te cuentan y te platican y te dicen, ¿sabes qué? El niño ya me pone atención, el niño ya no está ansioso, el niño ya me hace caso. Entonces, todo eso te motiva para seguir y decir, ok, entonces, sí funciona, definitivamente esto funciona, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí fue algo porque la equinoterapia, lamentablemente ahorita ya se ha hecho algo que gente que tiene caballo dice, yo voy a dar una terapia, pero no es así, o sea... Tienes que estar preparado. Tienes que tener una preparación. Es correcto. Tienes que tener el conocimiento y la responsabilidad de que traes a un niño ahí y que es tu responsabilidad, es una vida y tus papás te lo están confiando. No se puede hacer un negocio con una vida, Exacto. y menos con un niño, ¿verdad? Exacto, entonces yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esto, si lo ves como negocio, yo creo que, bueno, en mi caso particular, no, o sea, esto es para ayudar a los niños, para bendecir a los niños. Ahora, ahí te das cuenta cómo Dios, todo tiene un propósito y cómo el caballo puede ser, porque mucha gente dice, pero ¿cómo el caballo? O sea, ¿cómo el caballo te va a ayudar? ¿Cómo el caballo? Pues sí, el caballo tiene una temperatura corporal de 38 grados centígrados y lo ideal es que tú des tu terapia con una mantilla a los niños para que el calor del caballo se vaya a través del cuerpo del niño y relaja los músculos, ligamentos. Hay esa conexión, ¿no? Sí, entre ellos. Y inclusive el caballo es bien bonito porque a veces a mí me llegaba a pasar de que a veces andaba muy tensa o llegaba muy estresada y nada más con cepillar el caballo, con asearlo, ya así como que de repente dices, ay, qué rico, porque tan solo también el contacto con el caballo, el tocarlo, el acariciarlo, te relaja por la temperatura corporal del caballo. Entonces ya el caballo de por sí es terapéutico, terapéutico totalmente. Inclusive nosotros cuando mi esposo y yo empezamos en esto, llegábamos muy relajados y decíamos, ¿por qué llegamos así como que nos dieron nos tomamos algo? Y resulta que era el caballo y nosotros no lo sabíamos, no teníamos ni idea de lo terapéutico que era el caballo. Entonces, a raíz de todo esto, empezamos, mi esposo me decía, bueno, ¿qué quieres hacer, verdad? Dije, no, pues vamos a ayudar a niños. Yo no tengo un centro,
porque lo correcto es que tengas un centro de equinoterapia, tengas tus terapeutas, tengas la gente que te ayuda. Yo lo empecé a hacer para ayudar a la misma gente porque llegaban ahí con nosotros y había personas que decían, sabes que yo no puedo pagar eso por una terapia. Entonces lo que hacíamos nosotros, bueno, dame lo que puedas y yo te voy a ayudar, te voy a dar la terapia para el niño. Entonces, pues llegaban las mamás bien agradecidas y me te puedo pagar esto, perfecto, vamos a hacerlo, Bueno. porque mi esposo y le decíamos, vamos a hacerlo para ayudar, ¿verdad? Vamos a Claro. hacerlo para aportar algo, porque sabemos que tenemos un instrumento que es el caballo, pues vamos a hacerlo que sea algo que beneficie, ¿verdad? Un instrumento de beneficio. De beneficio, entonces pues fue una bendición. Durante 3 años lo estuve haciendo, tuve hasta 8 niños, andaba y que llega el otro y que súbelo y que bájalo, pero fue una bendición. Lamentablemente yo tuve que parar las terapias por cuestiones familiares de mi mamá que se nos enfermó y había que dedicarle más tiempo. Claro. Entonces ahorita, y luego se vino la pandemia, entonces ahorita ya tengo más de 2 años que no he podido dar terapias, pero el año pasado hicimos campamentos para niños con Ay, qué una bien, qué amiga interesante. que es psicóloga, porque también... O sea, esto no solamente aplica para niños con autismo, con hiperactividad, con ansiedad, sino para los niños, bueno, a lo mejor está mal el término, pero que no tienen ningún problema de comportamiento. Claro. Porque ahorita, por ejemplo, los niños ya no salen a jugar, se la pasan con las tabletas, se la pasan con los celulares y pasan mucho tiempo en casa. Y tan solo el hecho de salir y estar al aire libre, hasta llenarse de tierra, ensuciarse, estar en contacto con el caballo, eso a los niños les quita mucha ansiedad, porque ahorita hay mucha ansiedad en los niños, hay mucha angustia, hay En los adultos también, hermano. Exactamente, entonces los niños perciben todo eso, entonces en el momento que ellos están con el caballo es un momento de relajarse y de disfrutar. Entonces, el caballo ha sido una bendición para nuestras vidas. Al principio yo sí estaba así como que, espérame tantito, pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Pero ha sido una bendición, la verdad es que ha sido una bendición para nosotros y para las gentes que les hemos podido ayudar con sus hijos. Fíjate que estás con la persona que en un tiempo tuve una crianza de caballos. Y es cierto lo que dices tú, ese contacto. Yo tenía mi caballo personal y ese era el contacto directo con ellos. Ese animal, los que vivimos en ciudad o los que tuvimos la oportunidad de también vivir en el campo, entendemos muy bien toda esa conexión, pero dentro de ya como una terapia que ayude a un niño sobre todo, que tenga alguna disfunción, vamos a llamarle, o discapacidad, perdón, creo yo que va más allá de esa sensibilidad y ese sentimiento que te dan los caballos. Incluso los caballos es uno de los animales muy especiales en muchos sentidos, ¿sí? Y creo y te felicito porque también, ¿por qué no platicarlo? Este tipo de terapia la gente se dirá, pero es un costo muy elevado porque necesitas tener el caballo, necesitas tener ciertos recursos. Pero, pues, qué bueno que ustedes tienen esa apertura para brindárselos a las personas. Yo creo que son niños, sobre todo, de los que menos tienen. Y pues me encanta. Sí, entonces vamos a seguir platicando sobre esto, pero antes vamos a hacer un corte comercial y continuamos. Noticiero Verdad. Te esperamos siempre con la buena noticia, un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad, hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso, con la participación de Luis García como conductor. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Oremos juntos. Unámonos juntos en un clamor por cualquier necesidad. Sobrellevemos nuestras cargas en oración. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo.
regresamos de estos mensajes y continuamos con esta plática que creo que les va a ser de mucha utilidad a los padres que lo están oyendo, escuchando y sobre todo que es para sus niños. Y también puede ser para un adulto, Claro lo habías que sí. dicho, ¿verdad? Pero estaban enfocados ustedes más en los niños. Sí, en los niños. Perfecto. Ahora, muchas personas dirán, que era la pregunta antes de irnos a comerciales que te iba a hacer, pues dirán, no, es muy, muy caro, yo no tengo los medios, yo soy de persona de bajos recursos. ¿Cómo puedo llegar a una terapia de esas para mi niño? ¿Tú qué les contestarías? Mire, lo que pasa es que hay centros donde se imparte quinoterapia. Aquí el que me puedo acordar ahorita y que tengo el gusto de conocer es Alejandra Moreno, que ella es una experta en equinoterapia. Ella tiene su centro ahí por San Lorenzo, su centro se llama La Loma. En mi caso ahorita particular, yo estoy detenida por lo de la pandemia y porque tuvimos que cambiar los caballos de lugar. Nosotros estábamos en ciertas caballerizas y nos tuvimos que ir a otro lugar y tengo que buscar, porque para tener una terapia hay que cumplir ciertos requisitos, tanto de lugar, que sea un lugar seguro, un lugar cerrado. Entonces, ahorita yo por lo pronto en este año espero ya empezar a dar las equinoterapias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, yo el que sí estoy segura es el Centro La Loma, que es con Alejandra Moreno. Ahora, si muchas veces dices, bueno, es que no tengo el recurso, pues hay ciertas terapias que los papás pueden programar que el mismo neurólogo o su mismo médico les va a indicar qué terapia es la que el niño requiere con más urgencia o qué terapia es la que no debe de dejar de tener el niño. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso particular, la persona que a mí me autoriza para darle la terapia al niño es su médico, su neurólogo. Sí. ¿Tiene que darte alguna instrucción específica? Sí, yo le doy a los papás, les doy una hoja donde ellos tienen que firmar y donde ellos el médico le tiene que autorizar porque no todos son candidatos para quinoterapia. Claro. Hay ciertos problemas de columna, hay ciertos problemas de salud que el niño puede tener o que pueda ser contraindicado para él. Entonces, ¿quién mejor que el médico para darnos la indicación de cuál es el tratamiento correcto y cuáles son las terapias que el niño debe seguir? Entonces, ellos me firman una hoja donde su médico autoriza la terapia. Yo veo la hoja y digo, ok, hay autorización del médico. Los papás me firman una hoja donde ellos están autorizando que se le dé la terapia. Y esto todo lo hacemos porque estamos trabajando con un animal. No deja, aunque el caballo, las características que tiene que tener un caballo para dar una quinoterapia es que debe ser un caballo de sangre fría, que se le llama, que es un caballo manso, que no es un caballo brioso, y por lo general son cuartos de milla o pueden ser hasta caballos pequeños. Tienen que tener un lomo largo, tienen que ser caballos tranquilos. Entonces, todo eso tenemos que cumplirlo nosotros para poderle dar la terapia al niño. Claro, claro. Entonces, y sobre todo, fíjate que también dijiste algo muy interesante, perdona que te interrumpa. Sí. Aún los padres tienen que tener cuidado hasta de los ponis, porque los ponis son nerviosos, sí, ¿verdad? Sí, ellos dan patadas, ellos reparan. Inclusive hay niños, ahí en la granja me tocaba ver a niños que eran los hijos de los caballerangos, jugaban y se subían al pony para que les diera reparos, ¿verdad? Porque el pony, pues, él avienta la patada. Sí. Entonces, sí, tiene que tener las características específicas para dar la terapia. Inclusive el caballo no debe de tener, su lomo debe ser lo más sano y musculoso que se pueda, porque un lomo curveado pues también lastima al niño. Claro, claro. Sí, entonces, porque lo que nosotros hacemos es la monta gemela. La monta gemela es que el terapeuta lleva atrás y el niño va enfrente. Exacto. ¿Sí? Y eso se hace para estimular todo su sistema, todo su columna y poder hacer las estimulaciones que el niño necesita para hasta el sistema nervioso. Entonces, por eso se requiere que el caballo también sea un caballo que acepte la monta gemela, porque hay caballos que nada más aceptan un jinete. Es correcto. Entonces, ahí también es muy importante que el caballo esté capacitado para recibir a 2 personas arriba en su lomo, porque hay caballos que reparan. Una pregunta, de ahí surge una pregunta interesante. También el caballo tiene que estar preparado, fíjate. Sí. Independientemente de los que hacen la terapia, todos tenemos que prepararnos. Sí, bíblicamente nos tenemos que preparar. Toda la preparación viene también por añadidura. A lo que te dediques también tienes que estar preparado para ejercerlo.
Entonces, valga la comparación que hice, ¿verdad? Pero creo que desde lo que manda el Señor dentro de su palabra y así per se todo lo que viene dentro de nuestra educación, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Dentro de nuestra vida. Pero surge una pregunta. Entonces, el caballo, hay caballos específicamente preparados para todas las características que tú me estás mencionando, hermana. Sí, por ejemplo, el caballo tiene que saber, inclusive, algunas veces los niños lloran. Cuando van la primera vez y el niño le tiene miedo al caballo. Hay niños que les encantan los animales y llegan y hay niños como que les da miedo. Y a lo mejor lo puedes llegar a subir al caballo y empiezan así como que a quejarse. El caballo hasta para eso tiene que estar listo, a saber escuchar los llantos de los niños y no ponerse nervioso, no ser un caballo que se asusta, que ve, que oye algo que se mueve en la hierba y ya que sale corriendo. o que vaya, exactamente. Entonces, el caballo también tiene que estar preparado para dar las terapias. Y por ejemplo, el caballo de nosotros nos gustaba mucho porque él se ponía en modo niño. Ya sabía que íbamos a subir un niño y el caballo automáticamente se tranquiliza y como que ellos protegen también a los niños, ¿verdad? Ellos saben que traen un niño, entonces se comportan de acuerdo le decía a mi esposo, vamos a poner al caballo en modo niño porque ya va a subir un niño, pero sí hay que tener un entrenamiento, hay que capacitarlos, hay que trabajarlos, porque muchas veces si el caballo no está trabajado, pues está sobrado. Claro. Entonces también eso es muy importante, que antes de cada terapia el caballo esté relajado, esté tranquilo, esté trabajado, que no esté alterado, que no esté nervioso. Entonces son detalles que se tienen que cuidar siempre en una terapia. Por ejemplo, que el lugar donde se da la terapia esté despejado, que esté limpio, que no haya objetos, que si el caballo pasa por ahí se vaya a asustar y vaya a sacarse y el niño se vaya a mover. Entonces son bastantes cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de dar una terapia. Fíjate que sí, fíjate, todo se ve muy fácil. Dices, no, pues subo a mi niño al caballo y ahí lo traigo, ¿verdad? Pero no es así. Porque las características de ese animal tienen que ser muy específicas para poder dar ese tratamiento que deseas lograr, para que el niño tenga confianza, para todos los beneficios que dijimos desde el principio. Y también aquí hay algo también un foco rojo para los padres, que si ustedes tienen un caballo, no vayan a hacerlo en su casa. Exacto. Si no tienen una disciplina ese caballo para tener este tipo de terapias. Se tiene que estar preparado tanto el caballo como la persona que va a dar ese tratamiento. De otra manera no puede ser, no más que un peligro para un niño que lo monten y que reaccione el caballo como reaccionan, porque como bien dijiste, son animales. Y tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo una práctica no profesional, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo en el caso de los niños, como no usamos silla de montar, usamos nada más una mantilla. La mantilla. Pues el niño, si el caballo hace algo ¿de dónde se agarra? Ajá, como quiera, cuando tienes una silla, pues agarras de la cabeza y el estribo está ahí, ¿verdad? Pero en estos casos el niño, la terapia se da sin silla. Sin silla. Sin silla. Está entonces, prácticamente... a pelo. A pelo. A lo que llama, bueno, a pelo sería sin la mantilla, pero no trae estribos ni nada, entonces sí es muy importante. Ahora, hay papás que yo he visto que sus hijos han crecido entre caballos y los suben chiquitos y andan galopando. Ay, como si nada. Sí, como si nada, ¿verdad? Pero cuando tienes un niño con una discapacidad, claro que la responsabilidad es mucho mayor, ¿verdad? Porque nunca sabes qué reacción vaya a tener tanto el caballo como el niño, a pesar de que el caballo esté capacitado y sepa dar terapias, porque aparte la terapia dura media hora promedio, entonces para el caballo también es una tarea donde es cíclica o hasta monótona, porque alguien lo va cabestreando, va el terapeuta enseguida y va el niño montado. Entonces, si son vueltas, entonces el caballo también tiene que ser un caballo tranquilo, porque hay caballos que dicen, ya llevo 10 vueltas, oye, ya a ver si salgo corriendo, a ver qué hago, ya suéltame. Entonces, también eso hay que tratar de dar cierta cantidad de terapias y no saturar al caballo. Es correcto. Porque a veces hay lugares donde quieren dar hasta 5 terapias con el mismo caballo y eso es un crimen para el pobre animal. O sea, es muy cansado para él estar haciendo círculos y círculos. Entonces, lo que se recomienda es, bueno, al menos lo que yo hacía era que daba una terapia, dejaba descansar al caballo
y daba otra terapia y nada más. ¿Por qué? Porque lo fastidiaba. Llevaba un momento en que el caballo pues se fastidia, ¿verdad? Entonces sí es muy importante también eso, la cantidad de terapias y cumplir el tiempo. Ya si hay monta terapéutica, la monta terapéutica es más para los niños, por ejemplo, que traen hiperactividad, déficit de atención, porque pues las ayuda a enfocarse, los ayuda a bajar la ansiedad, a disciplinarse. Entonces, ahí sí se usa la silla de montar, porque al final, la finalidad en este caso es que el niño aprenda a montar y que lo tome como una disciplina. Claro. ¿Sí? Y ahí ya se puede encauzar a lo que sea, puede ser vaquero, puede ser charro, puede ser equitación, puede ser salto. Ya el papá ya lo puede enfocar al área donde el niño quiere que se dirija en la disciplina, ya aprendiendo a montar. Claro. Porque lo bonito de esto es que aprendas la disciplina. O sea, sí, que aprendas a montar, pero que adquieras una disciplina donde tú ya te puedas desarrollar. Y es muy bonito que los niños tengan eso porque van a estar ocupados, van a estar enfocados, van a estar motivados. A lo mejor alguien, no, pero eso es muy caro. No, pero puedes ir a lugares donde te pueden prestar los caballos, no tienes que ser dueño del caballo. por supuesto, te lo puedes rentar. Entonces ya sería ya la situación de los papás, qué es lo que quieren para sus hijos, pero nos ha tocado ver casos muy bonitos de niños bien chiquitos que ya andan montando de los 5 o 6 años y buenísimos para montar y arrojados con el caballo y galopan y galopan y galopan y los ves porque les da mucha seguridad. Claro. Mucha claro. seguridad. Y era lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las edades promedio que les interesan este tipo de actividades a los niños? Bueno, por ejemplo, yo tenía niños, mi promedio de niños era de 5 o 6 años. Al niño se le puede subir desde los 3, 4 años al caballo, que ya está firme su musculatura, pero a los chiquitos les llama mucho la atención, aunque hay niños que sí se paran enseguida y lo ven y dicen, ay, me vas a subir a esto. Está muy grandote. Pero ya cuando están arriba, no, pues ya a veces ni se quieren bajar. O sea, hasta lloran, ¿no? Sí, había niños que decían, no, es que yo no me quiero bajar. Pero y aparte es muy bonita la interacción que tienen con ellos porque los ponemos a que los cepillen. Sí, les explicamos las partes del cuerpo del caballo, o sea, hacemos comparaciones. A ver, ¿tu corazón dónde está? Y luego, pues aquí, ¿dónde está el corazón del caballo? Y ya le indicamos, a ver, ¿cuántas patas tiene? Todo eso le ayuda al niño, porque todo eso es para que él se enfoque, para que se concentre y para que conozca. Lamentablemente, como decía anteriormente, los niños no salen, están encerrados. Exacto. Y luego, ay, no, me voy a ensuciar. Ay, no, es que ya esto. Ay, no, que la tierra. Entonces ya han perdido la sensibilidad a involucrarse en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahí tienes un punto muy importante. Yo conozco padres que han exagerado la limpieza en los niños. Que si los niños tienen que estar aseados, por supuesto. Que los tienes que bañar todos los días, por supuesto. ¿Sudan los niños? Sí. ¿Son traviesos? También. Es parte de ser niño. Exacto. ¿Sí? Pero también me ha tocado ver que no te llenes de tierra, los quieren sentar sentados como si fueran de pilas y les quitan las baterías, ¿no? Pero realmente la actividad de un niño no es así. Un niño es hiperactivo, sí, es un niño que le gusta explorar, es un niño, los niños naturalmente son lo que son niños y no los dejan ser niños. Y es algo que nosotros como padres o como abuelos debemos de dejar que nuestros niños se ensucien, que trabajen con tierra. Un ratito, no es eso de que se bañen en tierra y te estén todo el día, por supuesto. ¿Por qué? Porque también incluso médicamente dicen, o algunos médicos que me lo han explicado, que también de ahí vienen los anticuerpos, que los niños crean anticuerpos por todo, incluso las bacterias que agarran de la tierra, pero es importante que los niños jueguen con tierra, que se quite ese encierro y sobre todo tener ese aire libre, ¿no? Que los hace respirar, que los hace sentirse libres, que los hace sentirse seres humanos en pequeño. En pequeño digo yo porque están chiquitos, todavía no se desarrollan. ¿Estás de acuerdo? Sí, inclusive en las caballerizas donde están los caballos, por lo general las caballerizas que me ha tocado estar a mí, pues tienen animalitos, que si tienen un borrego, que si tienen una chivita. Entonces eso los niños, o tienen gallinas, o tienen gallos, entonces llegan y van, y ven, y revisan, y luego ya saludaste, y ya va. O sea, es así como que, ay. Es un mundo no explorado. ¿A dónde vine, verdad? Sí. Entonces ya se van llenos, ¿verdad? De oxígeno, al menos se oxigenan, ¿verdad? Ya así como que
agarran energía. Dice el papá, no, es que lo que no quiero es que agarre energía. Pero no, muchas veces llegan relajados, o sea, porque el caballo relaja. Al contrario, los cansa, llegan a su casa con ganas de dormirse, de descansar, les sirve de relajación. No es que se activen, básicamente se activan cuando están arriba del caballo. Exactamente. Sí, pero realmente ya a la hora de estar en casa, que ya cenan, se acuestan, pues duermen tranquilamente porque es un ejercicio. Sí, y aparte también lo que me comentaban la mamá de estos niños que son autistas, me decía la señora, sabes de que lo que noto es que el niño pues más confiado porque estás de acuerdo que el caballo que pesa unos 500 kilos y ya llegó un punto en que Josué, el niño que yo comento, ya él solito dirigía el caballo. Ya llegó un punto en que yo lo podía dejar a él, ya nada más yo le ponía los ejercicios y él iba con el caballo. Entonces, esa satisfacción del niño se bajaba y así como que, mamá. ¿Ya puedo solo? Sí, entonces a él le trajo mucho avance también en la escuela, ¿verdad? De que ya... Que él podía hacer las cosas. Sí, porque aquí la finalidad es siempre con tener un hijo con discapacidad y darle las terapias es hacerlo lo más autosuficiente que se pueda, ¿verdad? Lo mejor que le puedas aportar a tu hijo. Porque tristemente, perdón que te interrumpa, ingeniero, fíjate que creo yo que eso también, y es un llamado a nuestras hermosas mamás de millón, les digo yo a ellas, que tienen un hijo especial, de que nosotras los hacemos más enfermos de lo que están. ¿En qué sentido? Porque los queremos consentir mucho, los queremos proteger tanto, porque vemos su condición, pero realmente estamos haciendo daño, porque tú nunca te imaginas hasta dónde un niño puede dar o crecer aún con esa falta, ¿no? Entonces, creo yo que es un error de parte de nosotras las mamás, y hay que reconocerlo, que a veces los queremos proteger demasiado, pero creo que es importante soltarlos, verlos hasta dónde llegan, hasta dónde se desarrollan cuando están en esa condicionante. Sí, y a mí, por ejemplo, algo que también me bendijo mucho es ver a los papás de los niños con discapacidad, que mis respetos, la verdad es que yo decía, wow, es un trabajo muy, o sea, ahora sí que 24/7 y es estar al pendiente y tener mucha fuerza. Y con ese cariño que lo hacen, se les desarrolla un amor doble de papás. Sí, totalmente. Yo admiro mucho también a todos ellos y les mandamos un beso, un abrazo y una bendición enorme tener este tipo de papás para estos niños. Sí, la verdad es que y es impresionante ver su fortaleza y muchas veces ellos mismos dicen, no, es que mi hijo va a hacer esto y mi hijo, yo tengo una amiga que admiro mucho, que tiene 2 niñas con Down, y yo la admiro mucho porque ella a sus hijas las reta y no las trata diferente, ella las trata igual, las disciplina igual, entonces yo la veo y digo, wow, le digo, amiga, la verdad es que mis respetos porque ahora sí que no para, pero dice, pero yo a mis hijas las voy a ver lo más funcionales que puedan ser y yo quiero que mis hijas sean profesionistas, yo quiero que mis hijas, y yo estoy orando por eso, yo estoy orando, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude y que me dé la fortaleza. Y pues ahí está. Entonces, también cuando mi esposo y yo vemos esos papás, decimos, wow, qué tremendo, o sea, un respeto muy grande para los papás con niños con discapacidad. Fíjate que sí. Y te digo, por eso les digo el papá de millón. ¿Qué digo millón? No hay cifra que lo podamos describir, esos papás, porque me ha tocado ver papás con esa ternura, con esa disposición, con esa amabilidad. Sí, no en todos los casos, porque también hay padres un poco desesperados y es lógico, pero tienen esa capacidad doble que el Señor les da de poder vivir con lo que están viviendo con sus hijos y sobre todo verlo con ese amor y esa disposición. Entonces, fíjate que también me acordé de también cómo es posible, y es de reflexión también, hermana, esto que estamos platicando. Porque nosotros que tenemos hijos, pues dentro de la normalidad, vamos a llamarles así, en ocasiones nos desesperamos con ellos. ¿Cuánto niño hay ahorita que está golpeado por sus papás por la desesperación? Pues de la economía, de que ya no los aguantan en la casa, del encierro ahora con la dichosa pandemia. Total, de que se desesperan muy fácil. Entonces tomemos el ejemplo
de esos padres hermosos que tienen hijos con una capacidad diferente, pero que el Señor les provee de una doble o triple o cuádruple dosis de amor y de paciencia, para poderlos sobrellevar, ¿no? En todos los sentidos. Y sobre todo, como dices tú, educar, hermano. Educarlos, sí, porque no solamente tienes que educarlos, ellos necesitan educación también y al final de cuentas tú no siempre vas a estar ahí. Claro. Entonces tienes de alguna manera que dejar a tu hijo lo mejor preparado para ahora sí que para lo que venga, ¿verdad? Prepararlo para la vida. Para la vida. Estés o no estés. Exactamente. ¿sí? Que ellos sepan quiénes son. Hacerlos lo más funcionales que pueda ser el niño. Entonces, y ahí requiere trabajo tanto de sus terapeutas, porque los niños con discapacidad tienen terapias de lenguaje, pueden tener terapias de fisioterapias, de equinoterapias, de diferentes tipos de terapias. Todas las personas que se involucran en la terapia de un niño son parte de ese crecimiento de ese niño. Exactamente. Están formando parte de lo que le están sembrando a ese niño. Por eso este trabajo es un trabajo que se debe de valorar y se debe de apreciar y de ser responsables, ser muy responsables con él y amar a los niños, ¿verdad? Porque definitivamente ellos no pidieron estar así. Entonces, por supuesto que no. Necesitan tener la gente que los ayude a salir adelante y que la gente que les pueda aportar a su vida y ya no verlos como algo raro o hasta los papás, ¿verdad? Porque a veces somos muy duros volteamos a ver al niño así como que, ay, ¿qué tiene? No, sino ahora sí que apreciar y valorar y hasta, ¿por qué no darle una caricia a un niño con discapacidad, verdad? Porque pues también está el síndrome de Down. O sea, y parece ser que ahora con la modernidad hasta están saliendo tantos trastornos casos. Que a veces yo me llegaban así con trastorno de no sé qué, dije, ay, caray, ¿esto qué es? Porque a ya consultar no sabes. El diccionario, sí, ¿qué güey? dije, ¿y este trastorno cuál es? Porque ya hay tanta cosa que dices tú, ¿cómo es posible? Entonces, sí hay que ser más empáticos y tratar de... Y juzgar menos, ¿no? Sí, y ser, exactamente. Juzgar menos porque, pues son seres, fíjate, se nos olvida y les decimos aquí a nuestras amigas que estamos platicando todas aquí, creo yo que es importante que no olvidemos que hay una declaración de nuestro Señor Jesucristo en su Escritura, que dice que los niños tales son el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide que sean niños en las condiciones que estén, con cáncer, con síndrome de Down, con lo que tú me pongas de enfermedad, o niños normales, vamos a llamar aparentemente normales, con buena salud, pues de ellos es el reino de los cielos, lo dijo Jesucristo. Así es. Entonces, que no se nos olvide que estamos tratando con pequeños reyes. Exactamente, sí. Entonces, tenemos que verlos como reyes, porque el Señor así lo dijo. ¿sí? Así y nuestro Señor Jesucristo, pues tú sabes que Él dijo que se acercaran todos los niños a Él siempre. Entonces, creo que dentro de su escritura el Señor los marcó y los definió muy exactamente. Y no dijo, a este sí, a este no, al que está enfermito no, al que tiene determinado. Él los ve iguales a todos y los ama igual. Y todos son reyesitos, vamos a llamarlos, reyes chiquitos. Exactamente. Entonces, hay que verlos como tal. Entonces, pues que Dios bendiga a todo este tipo de niños. Exacto. Y pues, hablando de niños, tú sabes también, hermana, que ahorita estamos viviendo un tiempo de mucha violencia con ellos, de todo género, de todo tipo. Entonces es importante que dejar ese mensaje a las personas que nos están viendo, que si tienen algún problema de terapia, de cualquier índole, es importante verlos como que son unos pequeños indefensos. Totalmente indefensos. Y que son dependientes de nosotros y que debemos de amarlos y que debemos de cuidarlos y no descuidarlos. Porque en ocasiones, tristemente, aunque no es el tema, pero ya lo vamos a tocar en otro programa, vemos tristemente cómo es posible que están llegando a Ciudad Juárez niños de 7, 5 años, 3 años, todo por irse al sueño americano. Y vienen solos, hermano. Yo no puedo, en mi cabeza, no puedo entender cómo es posible que puedes soltar una criatura de esa magnitud, que se diga y que tú digas que es tu hijo, ¿sí? Para lograr un documento, ¿sí? Pones en riesgo la vida de ellos, ¿sí? En cambio, veamos la diferencia. Hay unos padres preocupadísimos
porque sus hijos salgan adelante por determinado factor que tienen en su salud, ¿sí? Y los cuidan y los protejan. Y es una belleza ver ese tipo de padres. Sí. Y que ojalá que nos sirva comprometidos con sus hijos. totalmente comprometidos. Que nos sirva de reflexión, amigas, para que veamos la diferencia de lo que es realmente un padre cuidador. Exacto. Sí. Y las personas que rodean a ese niño, ¿verdad? Porque en el niño con discapacidad no solamente están sus papás involucrados en su crecimiento, sus terapeutas y los familiares también. Claro. El hacerlo parte del entorno, el hacerlo parte de la familia, el no rechazarlo, el enseñarle a los niños que es un niño que es diferente, pero que se acepte y que se ame, ¿verdad? Porque hay que enseñar, y ahí viene la Biblia, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Y si no somos capaces de tener ese amor por esos niños, pues entonces, pues, ¿quién lo va a hacer? Y no tienes amor por ti mismo. Pues sí. Porque tienes que ser ti mismo para amar a los demás también. Amar a los demás. Te estás rechazando tú solo. Exacto. Y lamentablemente he sabido también, pues es que el estar en esto te das cuenta de otras situaciones familiares donde lamentablemente hay esposos que dejan a sus esposas porque su hijo tiene una discapacidad, Sí, ¿verdad? me ha tocado. Entonces me tocó a mí con una mamá y la verdad es que me dolió mucho porque dije, o sea, ella sola, y dijo, yo no tengo ningún problema, es mi hijo, ¿verdad? Entonces dices tú, wow, o sea, qué tremendo. Un beso a esas mamás valientes. Sí. Porque sí. realmente, te digo, cuando un hombre abandona a una mujer, el Señor, cuando te diriges a nuestro Señor Jesucristo, automáticamente el Señor te acoge como el esposo perfecto. Así es. Es el mejor esposo que podamos tener en todos los sentidos, y Él te protege, te cuida y te va guiando, pero hay que entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda hacer esa obra con nosotros. En la circunstancia que estemos, hermanas, no crean, todas y las que hemos estado sentadas aquí, la que dirige, todas tenemos una vida pasada. Y unas hemos tenido problemas, otras no, de todo tipo. Nadie podemos decir que somos con una vida perfecta, porque seríamos mentirosas, ¿sí? Porque realmente todas tenemos una historia que contar. Así es. Entonces vamos a invitar a nuestras hermosas mamás del millón, que les digo yo, que se sientan comprendidas o y solas. O las mamás solas, las mal llamadas madres solteras, ¿verdad? Pero que son unas madres de mil todas. Y pues que el Señor está con ustedes y que el Señor las bendiga siempre. Que no se desanimen. Y que no se desanimen, que existen estas terapias también. Exacto. Si tienen alguna cosa. Y fíjate una cosa antes de irnos, hermana. Cuando tienes un niño así también descubres un mundo en ellos. Descubrí yo a una amiguita que tengo que tiene un niño con síndrome de Down y pues el rechazo social, ¿no? Que viven todos ellos también. Y ese niño en sí, descubriste que una vez agarró unas acuarelas para pintar y es un excelente pintor. Wow. Entonces, ahí está el talento. Ahí está el talento. Tienen sus talentos. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, nos quedamos con esto y pues vamos a despedir a nuestra hermana amada y le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros y pues que no sea la primera vez ni la última, hermana, que venga más seguido, mi hermana, para que nos diga cómo van los avances de esto. O si tienes otro tema que tratar, aquí está tu casa, como en la casa de todos los que nos ven, que saben que estamos para servirles. Entonces, hermana, pues despídete, ¿qué les puedes decir? Pues nada más que estamos a la orden. Lamentablemente ahorita todavía no tengo algo establecido, pero en cuanto lo vamos a dar a conocer. Vienes y lo anuncias. Sí, ¿verdad? Aquí con este programa. Primeramente Dios. Y al final de cuentas, pues las mamás que tienen con hijos con discapacidad no están solas. ¿Okay? Dios las ama a sus hijos y tiene cuidado de ustedes. O sea, no se equivocó, no fue un error su hijo. Entonces, que Dios las bendiga. Así es. Bueno, pues nos despedimos, mis amadas hermanas. Muchas bendiciones y pues los esperamos en este programa la próxima semana, donde vamos a tener otro tema interesante para todas nosotras. Dios las bendiga. Hasta luego.